Ha llegado el momento de sumergirnos una vez más en el oscuro abismo de terror interesante. En este escalofriante episodio, nos adentraremos en las profundidades de dos historias espeluznantes vinculadas a cuevas. Una de ellas tejerá una narrativa tan estrecha y claustrofóbica que se convertirá en la esencia misma de tus peores pesadillas. Y en un giro de eventos aterradoramente contrastante, la otra historia nos conducirá hacia una de las cavernas más monumentales que la Tierra haya presenciado. El 5 de abril de 1999, un tipo llamado Robert, su hermano y un amigo suyo pasaron la noche acampando cerca de una cueva llamada Cueva del Ermitaño. Los tres estaban en la zona para realizar algunas actividades en la naturaleza y probar la espeleología por primera vez. La Cueva del Ermitaño se encuentra en el área de Woodland Park, cerca del lago Fort Gibson en Oklahoma. Sin embargo, honestamente, con la forma en que termina esta historia, probablemente sea bueno que la cueva no sea más conocida. Hace 200 millones de años, Oklahoma y sus alrededores estaban cubiertos por agua como parte de un antiguo mar. Con el tiempo, el agua retrocedió y se evaporó, dejando tras de sí enormes depósitos de minerales. Luego, además de eso, otros procesos geológicos empujaron la capa subyacente de yeso cerca de la superficie. El yeso es un mineral bastante blando y fácil de disolver, por lo que con el tiempo, el agua cubrió túneles para formar las cuevas presentes en Oklahoma y sus alrededores. Debido a los depósitos minerales sobrantes, algunos de estos tienen grandes y hermosas formaciones cristalinas en su interior. La Cueva del Ermitaño, sin embargo, es casi exactamente lo contrario. La entrada de la cueva es poco más que una abertura cubierta de tierra de medio metro de ancho y 1 metro de largo, y el resto es igual de poco impresionante. Después de pasar la noche en el campamento, el amigo que estaba con Robert y su hermano tuvo que irse a trabajar, pero en lugar de irse con él, Robert y su hermano querían explorar un poco. En particular, aunque era la primera vez que practicaba espeleología, Robert quería entrar en la Cueva del Ermitaño y ver hasta dónde llegaba. Pero también debido a que esta era la primera vez que practicaba espeleología, Robert realmente no sabía lo que estaba haciendo, simplemente parecía algo divertido de hacer. Esto significaba que tampoco estaba tan preparado y solo vestía jeans y una camiseta. Además, solo tenía una linterna, sin casco y sin luces de respaldo dentro de la cueva. Esta cueva tiene mala circulación y el aire en su interior no es seguro para respirar durante largos periodos de tiempo. Pero de cualquier manera, después de pasar por la pequeña abertura, Robert y su hermano continuaron a través de los pasajes cada vez más estrechos. Finalmente, Robert pasó por un pequeño pasadizo lateral que parecía estrecharse aún más. Luego se metió 15 metros, luego 30 metros y se estaba volviendo tan apretado que era difícil incluso respirar por completo. Luego, a 45 metros de profundidad, había una restricción que era el punto más pequeño al que habían llegado hasta ahora. Desde el punto de vista de Robert, el túnel parecía inclinarse hacia abajo hasta el apretón y luego volver a ensancharse. Entonces, después de pensarlo por un momento, decidió tratar de superarlo. Al principio, empujó su cuerpo hacia adelante con los brazos a los lados mientras el túnel lo apretaba cada vez más. Después de un poco de lucha, Robert se detuvo y se dio cuenta de que estaba completamente atrapado. Estaba demasiado apretado para continuar hacia adelante y debido al ángulo y a que sus brazos están inmovilizados a los lados, no tenía suficiente palanca para empujarse hacia atrás. Peor aún, estaba atrapado con la cara justo encima del suelo húmedo y fangoso de la cueva. Después de intentar desesperadamente liberarse sin suerte, su hermano también lo intentó, pero no pudo alcanzarlo o simplemente no pudo sacarlo. Sin otras opciones, su hermano se vio obligado a irse a buscar ayuda, dejando a Robert en esta posición invertida. Los equipos de rescate y los paramédicos llegaron poco después y el hermano de Robert los condujo a la pequeña abertura de tierra. Durante las siguientes horas, los equipos trabajaron para eliminar la tierra y la roca para ensanchar lo suficiente como para llegar a Robert y sacarlo. Durante todo el tiempo que estuvieron haciendo esto, hubo que bombear aire a la cueva debido a la mala calidad del aire en el interior. Además de eso, incluso el paramédico más delgado que ingresó a la cueva ni siquiera pudo respirar por completo parte del camino hacia la restricción.
Finalmente llegarían a Robert a las 3 de la tarde, 5 horas después de que se quedara atascado y, trágicamente, estaba muerto. Estaba boca abajo en el barro y parecía haber muerto asfixiado. Su cuerpo finalmente fue sacado de la cueva, pero no está claro si se desmayó debido a la mala calidad del aire o si simplemente no pudo sostenerse más fuera del barro. La montaña más alta, prominente y probablemente la más impresionante de las montañas rocosas canadienses es el Monte Robson, que se encuentra a casi 4.000 metros. A pocos kilómetros al este del Monte Robson hay otra montaña llamada Trail Mountain, que es mucho menos impresionante en altura. Sin embargo, no es la montaña en sí lo que impresiona, sino lo que hay dentro de ella. La carretera más cercana y única que atraviesa este tramo increíblemente remoto de montañas es la autopista Yellowknife. La carretera en sí se encuentra a 914 metros de elevación, luego a otros casi 1.200 metros desde allí. En la ladera de la montaña Trio se encuentra la abertura de la segunda cueva más profunda de Canadá, llamada Cueva de Artemisa. Con 536 metros de profundidad, también es una de las cuevas más profundas de la Tierra y no solo es de gran tamaño, sino que también es increíblemente difícil de alcanzar. A pie, es una caminata de 20 kilómetros a través de bosques y montañas desde la carretera, que generalmente se realiza durante varios días. Esto hace que volar en helicóptero sea lo más eficiente, pero obviamente, para la mayoría, eso es prohibitivamente costoso. Además de eso, aunque Artemisa puede ser famosa por su profundidad, eso es solo una parte de lo que la hace difícil. El descenso hasta el fondo se divide en dos secciones y lo primero que tienen que atravesar los espeleólogos se conoce como el interminable, donde los pozos son extremadamente empinados o completamente verticales. La cueva se nivela a medida que te adentras, pero de cualquier manera, esto significa que los espeleólogos tienen que repeler lo que son esencialmente acantilados dentro de una cueva. Muchos de ellos también están llenos de escorrentía helada de las montañas y glaciares circundantes. En la tarde del 17 de octubre de 1991, Rick Black, Chris Zimmerman, Hugo Mulek y Ron Lasso se prepararon para ser transportados en avión a la entrada de la cueva de Artemisa. Rick, Chris y Hugo eran guardabosques estacionales en el Parque Provincial Mount Robson y los 4 hombres eran espeleólogos experimentados. Después de que el helicóptero dejara a los hombres fuera de la entrada de la cueva de Artemisa, no perdieron tiempo en establecer el campamento base. Luego se dividieron en 2 grupos, primero entraron Rick y Chris, luego 3 horas más tarde Ron y Hugo los siguieron y todos planearon reunirse más tarde. Durante las siguientes horas, se adentrarían cada vez más en la tierra. Cuando alcanzaron una profundidad de alrededor de 400 metros a las 11:30 de esa noche, llegaron a un pozo vertical llamado El Refresco, a unos 9 metros entre la cornisa y el piso de abajo. No es la caída más intimidante de toda la cueva, pero lo que la hace complicada es la gélida cascada por la que los espeleólogos tienen que bajar y luego volver a subir. Es casi imposible pasar sin empaparse. De cualquier manera, una vez asegurados, descendieron de uno en uno. Luego, una vez en el fondo, fueron a descender la siguiente sección. Cuando fue el turno de Rick, se agarró a la cuerda, realizó una última comprobación de seguridad y avanzó poco a poco a través de la cornisa. Entonces, un momento después la cuerda que estaba sosteniendo todo el peso del cuerpo de Rick en un extremo, se aflojó. Lo que Rick no sabía era que a lo que había atado la cuerda no era un lecho rocoso, en realidad era una roca inestable de 400 kilogramos. Entonces, cuando comenzó a moverse, su peso hizo que la roca se soltara y luego se deslizara sobre él. La pelvis de Rick fue aplastada por la roca y quedó inconsciente. Los demás corrieron rápidamente en ayuda de Rick y, para su alivio, estaba vivo, pero el dolor de sus heridas era intenso y arrastraba las palabras cuando volvió en sí. No estaban seguros del alcance total de sus heridas, pero es probable que su pelvis estuviera rota como mínimo. No había ninguna posibilidad de que saliera por sus propios medios. Eran ávidos espeleólogos, los hombres estaban bien informados y sedientos, pero Rick necesitaba atención médica mucho más seria. Realmente solo tenían 2 opciones, podían tratar de sacar a Rick o 2 de ellos podían irse en busca de ayuda mientras el otro se quedaba con Rick en la cueva.
Al principio trataron de cargarlo, pero solo lo movieron unos metros antes de que gritara para que se detuvieran. Sin una camilla adecuada, no había forma de sacarlo sin causarle más daño. Así que, sin nada más que hacer, tuvieron que separarse. Chris se quedó con Rec, y luego Hugo y Ron se fueron a buscar ayuda. Es difícil poner en perspectiva lo desalentadora que fue esta misión. Algunas cuevas tenían estacionamientos justo afuera de la entrada, pero salir de Artemisa era solo una parte de la batalla. La única forma rápida de subir o bajar de la montaña era en helicóptero, pero Hugo y Ron no tenían forma de ponerse en contacto con el piloto. Su radio de emergencia tampoco pudo hacer contacto con la torre, por lo que para llamar a los servicios de emergencia, tendrían que salir de la cueva, luego caminar los 20 kilómetros hasta la carretera y hacer señas a alguien. Solo volver a la entrada tomó casi 5 horas. Luego, cuando finalmente llegaron a la carretera, habían pasado 14 horas desde que dejaron a Rec y Chris y habían caminado por el bosque toda la noche. Después de que Hugo y Ron se fueron, Chris se acurrucó junto a Rec para mantenerlo lo más caliente posible. Las temperaturas a esa profundidad eran gélidas y era solo cuestión de tiempo antes de que se volvieran hipotérmicas. Para empeorar las cosas, estaban en la oscuridad total. Para preservar su luz tanto como fuera posible, ambos hombres apagaron sus linternas frontales y escucharon el agua que caía a su alrededor. Poco más podían hacer aparte de temblar y esperar a que llegara la ayuda. Tan pronto como la Real Policía Montada de Canadá fue alertada de la terrible experiencia de Rec en la tarde del 18 de octubre, se movilizaron en múltiples frentes. El gobierno provincial envió 3 aviones a la isla de Vancouver para recoger espeleólogos con entrenamiento de rescate, para así ayudar en el esfuerzo por salvar a Rec. Los espeleólogos recreativos también llegaron de todas partes para ofrecer su ayuda. Con las primeras luces de la mañana del 19 de octubre, casi 36 horas después del incidente, un helicóptero dejó a los primeros rescatistas y luego regresó para recoger a más. Mientras algunos miembros del personal de rescate eran transportados, otros instalaron un gran cuartel general con tiendas de campaña en el valle debajo de la cueva. Desafortunadamente, Rec y Chris no se dieron cuenta de cuánta actividad estaba ocurriendo fuera de la cueva para llegar a ellos y, la esperanza se estaba desvaneciendo en la mañana del 19. Sus escalofríos habían empeorado mucho y, para entonces, Chris, que estaba completamente ileso, se estaba deteriorando junto con Rec. Unas 30 horas después de esto, Rec se volvió hacia Chris y lo instó a salir de la cueva. Si las cosas seguían así, ambos estarían muertos en cuestión de horas. Chris inicialmente protestó, pero Rec insistió en que se fuera mientras todavía tenía suficiente para llegar a la entrada. Tuvo que pensarlo por un momento, pero a regañadientes, Chris recogió su equipo y le dijo a Rec que volvería por él con ayuda para llevarlo a casa. El primer grupo de rescatistas ya estaba a una distancia considerable de la cueva y corrieron hacia Chris cuando lo vieron. Chris luego les dijo que estaba bien y les proporcionó más información sobre la condición de Rec antes de continuar hacia la entrada de la cueva. Finalmente, esa misma tarde, Chris apareció en la entrada de la cueva y fue atendido de inmediato. El personal de emergencia lo estabilizó antes de que fuera trasladado en avión a un hospital cercano para ser tratado por hipotermia. Casi al mismo tiempo, los rescatistas que llevaban equipo médico, almohadillas térmicas y ropa seca finalmente llegaron a Rec, pero ya era demasiado tarde. Rec murió poco antes de su llegada. La noticia finalmente llegó al equipo de rescate y muchos rompieron a llorar. Dado que la comunidad de espeleólogos es relativamente pequeña, muchos de ellos conocían bien a Rec. Después de que pasara el impacto inicial de la muerte de Rec y el rescate se convirtiera en una misión de recuperación, la búsqueda y el rescate necesitarían otros 2 días para que varios equipos de 10 sacaran el cuerpo de Rec de la cueva de Artemisa. Luego se realizó una autopsia y el forense determinó que no había ningún escenario en el que Rec sobreviviera a la terrible experiencia. En el momento en que la roca resbaló, su destino quedó sellado. La roca había causado daños catastróficos al cuerpo de Rec, incluidos muchos de sus órganos principales. Incluso con atención médica inmediata en un hospital bien equipado, el resultado habría sido el mismo. La autopsia también mostró que la causa de la muerte de Rec fueron las lesiones que sufrió, y no la hipotermia como muchos de los rescatistas pensaron que era el caso.
Hasta el día de hoy, el rescate dentro de la cueva Artemisa es el más extenso en la historia de Canadá. Si te atreviste a acompañarnos en esta travesía llena de misterios y peligros, te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad intrépida. No olvides suscribirte para no perderte futuras expediciones a lo desconocido y esos relatos intrigantes que despiertan nuestra curiosidad.